Dios los bendiga, bendiciones a todos. Bueno, continuamos con el estudio tan interesante del día de ayer acerca de la cruz y el alma y por qué la cruz es la única que puede tratar con el alma. Hoy prácticamente es la segunda parte, la continuación, y el título es casi parecido: La cruz y el poder del alma. ¿Por qué la cruz elimina el poder del alma? En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús hace referencia una vez más a la vida del alma. Él dice en Juan 12, 24 al 25, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Y después les da la explicación de estas palabras en Juan 12:32. Y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12, el capítulo 12 de Juan, registra el momento más próspero de la vida de nuestro Señor. Lázaro había sido levantado de los muertos y muchos judíos creyeron en él. Entró triunfalmente en Jerusalén y fue aclamado por la gente. Incluso los gentiles le buscaban para verlo. Desde el punto de vista humano, el Calvario parecía ahora innecesario por completo, porque que no podía él atraer fácilmente a los hombres a sí mismo sin necesidad de ir a la cruz. Pero él sabía las cosas mejor que nadie, y aunque su obra parecía próspera, se daba cuenta de que no podía conceder vida a los hombres sin ir a la muerte. El Calvario era solo un camino de salvación. Si él moría, iba a atraer a todos los hombres así y podría verdaderamente darles vida a todos. En Juan 12, el Señor explícitamente describe la operación de la cruz. Se compara a un grano de trigo. Si no cae en la tierra y muere, permanece solo. Pero si Él es crucificado y muere, Él impartirá vida a muchos. La condición es la muerte. Sin muerte no hay fruto. No hay otro camino aquí para llevar fruto que a través de la muerte. Nuestro propósito, sin embargo, no es simplemente aprender sobre el Señor Jesús. Deseamos llamar la atención de modo particular más allá a su relación con nuestra vida del alma. El Señor se aplica la imagen del grano de trigo a sí mismo en el versículo 24, pero en el versículo 25 implica que cada uno de sus discípulos debe seguir sus pisadas. Él presenta el grano de trigo como representación de su vida del yo. Tal como un grano es incapaz de llevar fruto a menos que muera, así también no puede haber fruto espiritual hasta que la vida natural del alma haya sido quebrantada por medio de la muerte. En Juan 12, él pone énfasis en la cuestión de dar fruto. Aunque la vida del alma posee un poder tremendo, a pesar de ello no puede realizar la obra de dar fruto. Todas las energías generadas en el alma, incluido el talento, los dones, el conocimiento y la sabiduría, no pueden capacitar a los creyentes para llevar fruto espiritual. Si el Señor Jesús ha de morir para dar fruto, también nosotros debemos morir, nosotros sus discípulos, para poder producir ese fruto. El Señor considera el poder anímico del alma como inútil para Dios en su obra de dar fruto espiritual. Pero el mayor peligro para nosotros en el servicio cristiano es apoyarnos en nosotros mismos y sacar los recursos de nuestro poder del alma, de nuestro talento, de nuestros dones, de nuestro conocimiento, de nuestra elocuencia, de nuestra sagacidad, de nuestro carisma. La experiencia de innumerables creyentes espirituales confirma que a menos que nuestra calidad de creyentes anímicos sea entregada definitivamente a la muerte y su vida sea inhibida en todo tiempo para que no pueda operar, se va a mostrar muy activa en el servicio.
disfrazando lo que es verdaderamente del espíritu. Y si esto es verdad, ¿cómo va a poder prevenir la intrusión de esa vida del alma a aquellos que no están dispuestos a renunciar a ella o descuidan a negarla? Todo lo que pertenece a nuestra vida natural debe ser entregado a la muerte, para que en modo alguno podamos depender de ello, sino que estamos dispuestos en cambio a ser guiados a través de la oscuridad de una muerte en que carecemos de punto de apoyo, sin tener sensación, careciendo de vista, sin disponer de comprensión y confiando silenciosamente en el obrar de Dios mismo, hasta que emerjamos en el otro lado de la resurrección para poseer una vida más gloriosa. Por eso dice la palabra: el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Nuestra alma no es aniquilada, sino que al pasar por la muerte, proporciona a Dios la oportunidad de comunicarnos su vida espiritual a nosotros. El no perder la vida del alma en la muerte significa una gran pérdida para el creyente, pero el perderla significará guardarla para la eternidad. Ahora, no comprendamos mal este versículo como si significara la inactividad de nuestra mente y de nuestros talentos. No, el Señor claramente afirma que al perder nuestra vida, la guardamos para la vida eterna, tal como el cuerpo pecaminoso debe ser destruido, como dice Romanos 6:6. No significa la destrucción de las manos, los pies, los oídos y los ojos del cuerpo humanos. Así tampoco la entrega de la vida del alma a la muerte no debe entenderse a la negación o destrucción de ninguna de sus funciones. Aún cuando el cuerpo del pecado haya sido destruido, todavía debemos de ceder nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como dice Romanos 6:13. Igualmente, cuando la vida natural sea sacrificada a la muerte, hallaremos renovación, avivamiento y restricción del Espíritu Santo en todas las facultades de nuestra alma. No puede, por lo tanto, implicar que a partir de entonces vamos a ser de madera o de piedra o robots sin sentimiento, pensamiento o voluntad, y que no podremos usar ninguna de las partes del alma. No, cada parte del cuerpo, así como cada órgano del alma, todavía existe y debemos de emplearla plenamente, solo que ahora han sido renovadas, avivadas y moderadas por el Espíritu Santo. El punto en cuestión es si las facultades del alma han de ser reguladas por nuestra vida natural o por la vida sobrenatural que reviste nuestro espíritu. Estas facultades persisten como de costumbre. Lo que es excepcional ahora es que el poder que las activaba antiguamente ha sido puesto a la muerte. Y ahora el Espíritu Santo, a través de su poder sobrenatural de Dios, es el que da vida. Ahora ampliemos un poco este punto. Los distintos órganos de nuestra alma siguen después de que nuestra vida natural ha sido cedida a la muerte. El clavar la vida del alma a la cruz no implica en absoluto que después ya no vamos a tener pensamientos, emociones y voluntad. No, claro que no. De modo claro leemos en la Biblia sobre el pensamiento, el intento, el deseo, satisfacción, amor y gozo de Dios. Además, las Escrituras con frecuencia registran que nuestro Señor Jesús, Él amó, se regocijó, se puso triste. Incluso se dice que Jesús lloró y que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas en el jardín del Getsemaní. Ahora, les pregunto, ¿habían sido anuladas esas facultades del alma? ¿Y pasamos nosotros entonces a ser personas frías y muertas? El alma del hombre es el hombre mismo, es el punto en que reside nuestra personalidad y desde donde se expresa. Si el alma no acepta el poder de la vida del espíritu, entonces va a sacar su poder para vivir de su vida natural o anímica.
El alma, como un compuesto de órganos, continúa, pero el alma, como un principio de vida, es negado. Este poder ha de ser consignado a la muerte para que el poder del Espíritu Santo únicamente pueda poner en movimiento todas las partes del alma sin interferencia de la vida natural. Es aquí que vemos la vida de resurrección. Sin la vida sobrenatural de Dios no puede haber resurrección después de la muerte. El Señor Jesús pudo pasar por la muerte y con todo Él fue resucitado porque residía en Él la vida increada de Dios. Esa vida no puede ser destruida, al contrario, siempre resurgirá en la plenitud y gloria de la resurrección. Jesús derramó su alma hasta la muerte y entregó su espíritu, en el cual había la vida de Dios. Y de nuevo, a las manos de Dios, su muerte le dejó libre de la vida del alma y dejó libre la vida espiritual de Dios para un mayor esplendor. Es difícil verdaderamente entender por qué Dios, al transmitirnos su vida, requiere después que experimentemos la muerte conjuntamente con Cristo a fin de que su vida pueda ser resucitada en nosotros. Esta es, sin embargo, la ley de la vida de Dios, y una vez en posesión de la vida de Dios, estamos capacitados para pasar periódicamente por la muerte y continuar saliendo vivos. Al ir perdiendo continuamente nuestra vida del alma en la muerte, podemos continuamente ganar de modo más abundante y glorioso la vida de Dios en la resurrección. El propósito de Dios es hacer pasar nuestra vida del alma por la muerte en la cruz en compañía de la suya propia en nosotros. Siempre que su vida en nosotros es resucitada en nuestra experiencia diaria, nuestra alma también es levantada con Él y produce fruto para la eternidad. Esta es una de las lecciones más profundas en la vida espiritual. El Espíritu Santo únicamente puede revelarnos la necesidad de la muerte, así como la de la resurrección. Que el Espíritu de la revelación nos haga entender cuánto va a sufrir nuestra experiencia espiritual si no aborrecemos nuestra vida natural y la entregamos a la muerte. Solo cuando nuestra vida, acompañada por la vida de Dios que nos reviste, pasa por la muerte y la resurrección, podemos llevar fruto espiritual y guardarlo para la vida eterna. Ahora, escuchen muy bien esto. Nuestra prolongada estudio acerca de el espíritu y el alma, sobre la diferencia entre ellos, entre espíritu y alma y sus respectivas operaciones, ha servido para llevarnos al punto presente. El elemento que debe temer el creyente que se esfuerza en su contacto con Dios es la actividad establecida por Dios. El alma ha estado en ascendiente durante tan largo tiempo, o sea, ha estado gobernando por tanto tiempo que en la cuestión de la consagración incluso se atreve a emprender por su cuenta la tarea de realizar ese acto a la satisfacción de Dios. Muchos cristianos no llegan a darse cuenta de la forma radical en que la cruz debe de obrar para que, en último término, su poder natural sirva para vivir la vida de Dios y que la vida del alma sea negada. Pero no conocen la realidad del espíritu que reviste, ni que su autoridad debe extenderse hasta poner bajo su control los pensamientos, deseos y sentimientos de todo el ser. Y a menos que se den cuenta interiormente de esto, el Espíritu Santo es incapaz de realizar todo lo que desea hacer. La mayor tentación para un creyente sincero y celoso es emprender con su propia fuerza el servicio de Dios en lugar de esperar humildemente que el Espíritu Santo decida y ejecute. La llamada de la cruz del Señor Jesús
es para que aborrezcamos nuestra vida natural, que busquemos la oportunidad de perderla, no de guardarla. Nuestro Señor quiere que nos sacrifiquemos al yo y lo entreguemos totalmente a la obra de su Espíritu. Si debemos de experimentar de modo directo su nueva vida en el poder y guía del Espíritu Santo, debemos estar dispuestos a presentar a la muerte cada opinión, cada labor y pensamiento de la vida del alma. El Señor, de modo adicional, hace referencia a la cuestión de nuestro aborrecer o amar nuestra vida del yo. El alma se ama invariablemente a sí misma, a menos que de la misma profundidad de nuestro corazón aborrezcamos nuestra vida natural, no podremos andar de modo genuino por el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿que no nos damos cuenta de que la condición básica para el andar espiritual es el que temamos a nuestro yo y su sabiduría y confiemos de modo absoluto en el Espíritu? Pero esta guerra entre el alma y el espíritu se hace de modo secreto, pero interminable. En el interior de cada creyente, de cada hijo e hija de Dios, el alma procura retener su autoridad y obrar independientemente, en tanto que el espíritu se esfuerza por poseer y dominarlo todo para el mantenimiento de la voluntad de Dios. Antes que el espíritu haya conseguido su ascendencia, el alma va a procurar llevar a la dirección en todos los aspectos. Si un creyente, por ejemplo, permite al yo que sea el amo mientras espera que el Espíritu Santo le ayude o le bendiga en su obra, pues indudablemente va a fallar en producir fruto espiritual. Los cristianos no pueden esperar andar y obrar agradando a Dios y tratar de agradar al alma, si no han aplastado su vida del alma mediante una persistente negación de su autoridad y la han puesto incondicionalmente en el polvo, a menos que todo poder, impaciencia y actividad de la vida natural sea uno tras otro y con toda intención entregado a la cruz y se mantenga una vigilia incesante, esa vida va a tratar de aprovechar toda oportunidad para revivir. La razón de tantas derrotas en los creyentes en el reino espiritual es que el alma no ha sido tratada de modo radical. Si la vida del alma no es despojada por medio de la muerte, sino que se le permite al contrario mezclarse con el espíritu, los creyentes van a seguir en derrota. Si nuestro andar no expresa, no refleja de modo exclusivo el poder de Dios, pues muy pronto será vencido por la sabiduría y la opinión del hombre. Nuestra vida natural es un obstáculo formidable a la vida espiritual y nunca está satisfecho con Dios solamente. De modo invariable, siempre va a añadir algo extra a lo que Dios dice. De ahí que nunca está en paz. Antes de que sea tocado el yo, los hijos de Dios viven bajo estímulos y sensaciones muy cambiantes. Y es por eso que exhiben una existencia en un vaivén en altibajos. Hoy están alegres, mañana están tristes. Hoy están animados, mañana están desanimados. Y es debido a que permiten que sus energías anímicas del alma se mezclen con las experiencias espirituales y su modo de andar es muy inestable. En consecuencia, no están calificados para guiar a otros. El poder del alma al que no han renunciado los desvía continuamente de permitir que el espíritu sea el centro. Y en el alboroto de las emociones anímicas, el espíritu sufre grandes pérdidas en la libertad y la sensación. El gozo y la pena pueden poner en peligro el dominio propio del creyente y dejar a la conciencia del yo sin freno por su cuenta. La mente
si está en actividad excesiva, puede afectar y perturbar la quietud del espíritu. Por eso es bueno admirar el conocimiento espiritual, pero si excede los límites espirituales, el resultado será solamente letra, no espíritu. Y esto explica por qué muchos obreros, aunque predican la verdad más excelente, son tan fríos y muertos. Muchos santos creyentes que buscan un modo de andar espiritual comparten una experiencia común, una experiencia de gemidos, porque su alma y espíritu no son una sola cosa. El pensamiento, la voluntad y la emoción de su alma con frecuencia se rebelan contra el espíritu, rechazando ser dirigidos por el espíritu, y recurren a acciones independientes que contradicen al espíritu. La vida de su espíritu debe acabar y va a acabar sufriendo en una situación así. Ahora bien, dada una condición como esta en el creyente, la enseñanza de Hebreos 4:12 adquiere un significado especial, porque el Espíritu Santo nos enseña ahí a dividir el espíritu y el alma. La división de estas dos partes no es solo una enseñanza, una doctrina, sino es una vida preeminentemente práctica, una vida, una necesidad para el andar del creyente. Pero ¿cuál es su significado esencial? Significa, en primer lugar, que por medio de la palabra de Dios y por medio de su Espíritu que nos reviste, Dios capacita al cristiano para diferenciar en experiencia las operaciones y expresiones del Espíritu como distintas de las del alma. Y así puede percibir lo que es del Espíritu y lo que es del alma. La división de estos dos elementos denota adicionalmente que a través de la cooperación voluntaria del Hijo de Dios podemos seguir un camino espiritual puro, no impedido por el alma. El Espíritu Santo presenta en Hebreos 4 el ministerio del sumo sacerdote del Señor Jesús y también explica su relación con nosotros. Y el versículo 12 declara que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en el versículo 13 sigue informándonos de que no hay cosa creada que esté oculta de su vista. Antes bien, todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estos versículos entonces nos dicen hasta qué punto el Señor Jesús cumple su obra como sumo sacerdote con respecto a nuestro espíritu y alma. El Espíritu Santo compara al creyente a un sacrificio sobre el altar. Durante el periodo del Antiguo Testamento, cuando la gente presentaba una ofrenda, ataba el sacrificio al altar y el sacerdote venía luego y la mataba con un cuchillo afilado, partiéndola en dos y separando hasta la división de las coyunturas y de los tuétanos, poniendo así a la vista todo lo que antes había estado escondido de la vista humana. Después era quemada con fuego como una ofrenda a Dios. El Espíritu Santo usa este ejemplo para ilustrar la obra del Señor Jesús hacia los creyentes y la experiencia de los creyentes en el Señor. Tal como el sacrificio antiguo era cortado en dos por el cuchillo, de modo que las coyunturas y los tuétanos quedaban expuestos y separados, también el creyente hoy ve su alma y su espíritu separados por la palabra de Dios, como ocurrió con nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús. Y esto es para que el alma no pueda afectar al espíritu y el espíritu no deba estar bajo la autoridad del alma. Más bien, cada uno hallará su lugar de descanso sin que haya confusión o mezcla.
Como al principio la palabra de Dios había operado sobre la creación, separando la luz de las tinieblas, como dice en el libro de Génesis, así también ahora obra dentro de nosotros como la espada del Espíritu, penetrando hasta la separación del espíritu y el alma. De ahí que la más noble habitación de Dios, nuestro espíritu, esté totalmente separado de los deseos bajos de nuestras almas. Y por lo tanto venimos a apreciar en qué forma nuestro espíritu es el lugar en que reside Dios y el Espíritu Santo, y que nuestra alma, con toda su energía, hará verdaderamente la voluntad de Dios según es revelada al espíritu humano por el Espíritu Santo. No puede haber lugar, pues, para ninguna acción independiente. Como el sacerdote antiguo dividía en dos el sacrificio, así también nuestro sumo sacerdote hoy, Jesucristo, divide nuestra alma y espíritu a través de su palabra. Como el cuchillo sacerdotal era tan agudo que el sacrificio quedaba partido en dos, penetrando hasta la separación de las coyunturas y los tuétanos, pues así también la palabra de Dios que el Señor Jesús usa es más viva que una espada de dos filos y es capaz de partir limpiamente el espíritu y el alma más íntimamente relacionados. La palabra de Dios es viva porque tiene poder vivo y activa porque sabe cómo trabajar, más aguda, más afilada que una espada de dos filos, porque puede penetrar hasta el alma y alcanza a lo más íntimo del espíritu. La palabra de Dios guía a su pueblo a un reino más profundo que el de la sola sensación. Los lleva al reino del Espíritu eterno. Los que quieren ser establecidos en Dios deben conocer el significado de esa penetración en el Espíritu. Solo el Espíritu Santo puede enseñarnos lo que es la vida del alma y lo que es la vida del Espíritu. Pero solo después de haber aprendido a diferenciar en la experiencia estas dos clases de vida y llegar a captar sus valores respectivos, vamos a ser librados de un modo de andar superficial, suelto, liberal y también espiritual. Y solo entonces llegaremos al descanso. La vida del alma nunca puede proporcionarnos descanso, pero notemos que esto tiene que ser conocido por la experiencia. El simple comprender en la mente nos hará solamente más anímicos, más almáticos. Tenemos que poner especial atención a ese penetrar y dividir. La palabra de Dios penetra dentro del alma, así como dentro del espíritu, a fin de efectuar la división de las dos. Las manos y los pies del Señor Jesús y su costado fueron atravesados en su crucifixión. Pero la pregunta para concluir por hoy, para ti y para mí también, es: ¿estamos dispuestos a dejar que la cruz obre en nuestra alma y en nuestro espíritu? Dice en Lucas 2:35 que una espada penetró el alma de María. Aunque su hijo fue dado por Dios, se requería que ella se desprendiera de él y renunciara a toda su autoridad y exigencias sobre él. Y aun cuando su alma anhelaba adherirse tenazmente a él, María tuvo que negar su afecto natural. Separar el alma y el espíritu no solo significa separación, sino también el abrir la misma alma. Como el espíritu está envuelto por el alma, no puede ser alcanzado por la palabra de vida, excepto a través de una envoltura rajada. Y la palabra de la cruz es la que se hunde y se abre paso a través del alma, de modo que la vida de Dios puede alcanzar al espíritu dentro y liberarlo de la servidumbre de su cáscara anímica. Habiendo recibido la marca de la cruz, el alma ahora puede asumir su posición propia de sujetarse al espíritu. Pero si el alma falla
en pasar a hacer el camino al Espíritu, pues entonces el primero sin duda pasará a ser su cadena. Estos dos nunca están de acuerdo en nada, el espíritu y el alma. Antes que el espíritu consiga su lugar correcto de preeminencia, va a ser desafiado de modo persistente por el alma. En tanto que el espíritu se esfuerce por ganar sabiduría y dominio, el fuerte poder del alma va a ejercer su fuerza máxima para suprimir al espíritu. Y solo después de que la cruz ha hecho su obra sobre la vida del alma, es que puede ser liberado el espíritu. Si seguimos ignorando el daño que esta discordia, esta lucha entre el espíritu y el alma puede causar, o seguimos mal dispuestos para abandonar el placer de un modo de andar por los sentidos, raramente encontraremos algún progreso espiritual, en tanto que el sitio puesto por el alma al espíritu no es levantado, o sea, el área que el alma tiene conquistada, el espíritu no lo conquista, el espíritu no puede ser liberado. Necesitan escuchar muy detenidamente. Por eso nunca olviden que la cruz y el poder del alma están en discordia, porque la cruz es la única que puede eliminar el poder del alma. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Señor, por enseñarnos que es necesario, como dice en Romanos 12:1, que presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, para que tú, a través de la espada del Espíritu, que es tu palabra, nos partas y nos separes el alma del espíritu para poder ser ese sacrificio vivo, ese sacrificio donde se muestre todo lo interno, donde separe los pensamientos, las intenciones del corazón, del alma, del espíritu. Y solamente lo puedes hacer tú, Señor, porque es espiritual. Que podamos entender, Señor, que la cruz tiene que penetrar en cada una de las áreas del alma que no hemos entregado a ti, Señor. Que nos demos cuenta que esos 3 compartimentos o esas 3 habitaciones del alma, los pensamientos, los sentimientos y la voluntad, deben ser también sacrificadas diariamente, voluntariamente por nosotros. Que nuestra mente, Señor, sea renovada, como tú dices en Efesios 4:23, que renovemos el espíritu de nuestra mente, como lo dices en Romanos 12:2 también, que nuestra mente sea renovada, que cambie nuestra manera de vivir, para que cambie nuestra manera de pensar, pero nuestros sentimientos también. Que nos demos cuenta que solamente en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. No felicidad, porque la felicidad es efímera, sino el gozo, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es algo físico, no es algo que pueda darnos satisfacción, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero esta alma debe ser derrotada, debe ser llevada a la cruz, a la muerte del yo diariamente, Señor. Es tiempo que de verdad seamos ese sacrificio vivo, que cada emoción, cada pensamiento, cada acción, que escudriñemos cuál es la verdadera fuente de donde viene, para que la entreguemos, para que sea filtrada por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a ponerlo por obra. Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, en esta nueva etapa de este año, que podamos servirte en espíritu. Como el apóstol Pablo decía, a Dios, a Jesús, a quien sirvo en mi espíritu. Él primeramente identificaba de dónde venía la fuente de su servicio. Porque si no viene de una fuente correcta, entonces nuestra alma tratará de sobresalir, tratará de presumir, tratará de sentirse orgullosa, robándote la gloria a ti, Señor.
pero es tiempo de que muramos al yo, que nuestro yo sea diariamente llevado a la cruz, que diariamente tomemos la cruz y te sigamos, Señor, y que no confundamos que la cruz que tú llevaste en la cruz del Calvario, que la cargaste y fuiste crucificado, es la cruz que nos salva, es la cruz que lava y perdona nuestros pecados. Pero hay una cruz que debemos de llevar diariamente, como tú lo dijiste en Lucas 9:23, y esa es la cruz que trata directamente con nuestra carne. Esa es la cruz que debemos de llevar. Morir al yo, y como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.